Miembros del cártel de Sinaloa dan un paso más. Hoy, mientras Omar García Harfuch se encuentra en el estado, asesinaron a uno de sus agentes. El ataque armado fue en el sector Villas del Río. Hombres abrieron fuego cerca de un hospital y una escuela. Autoridades federales informaron que Jesús Beltrán Guzmán, alias El Mochomito, estaría detrás del asesinato del policía federal y el ataque al equipo de Omar García Harfuch. El Mochomito, hijo mayor del narcotraficante Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, opera para la facción de los Chapitos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, condenó los hechos y aseguró que los responsables serán capturados. En esta narcoguerra, en lo que va de este mes de diciembre, al menos 10 de los 11 detenidos por el gobierno federal han sido operadores o aliados de la facción de los Chapitos. Milenio publicó un recuento de estas capturas. El 6 de diciembre fue detenido Horacio Félix Loaiza, hermano de Omar el Pelón de Sonoyita, líder de Los Pelones. Junto a él cayeron otros 4 criminales. También fueron aprehendidos Paul Alexander y Carla Alejandra, operadores financieros. Otro detenido fue Julio César el Spider, así como Hernán Domingo Ojeda, el mero mero, tío de Ovidio Guzmán. Mario Alexander el Pilli, jefe de seguridad de los Chapitos, y Miguel Cuellar Rangel, el Tigre, entre otras detenciones. Y además del homicidio del agente federal de la Secretaría de Seguridad Pública, en Culiacán se registraron al menos 3 viviendas baleadas. En la colonia Chapultepec, hombres armados incendiaron una casa. En otro hecho, autoridades encontraron un cuerpo calcinado junto a un vehículo. Vecinos de Culiacán reportaron detonaciones de armas de fuego en varias colonias. Como le informamos ayer, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, llegó a Sinaloa por tercera ocasión y la segunda en menos de un mes. Nuevamente se reunió con el gobernador Rubén Rocha Moya. Y en Estados Unidos, el abogado Frank Pérez se mantendrá por ahora como defensa de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Los fiscales norteamericanos no se opusieron a que Pérez sea abogado de El Mayo Zambada, a pesar de que también representa a su hijo Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo. Por cierto, el Vicentillo ahora es testigo colaborador. Sin embargo, los fiscales aclararon al juez Brian Cogan que si el caso de El Mayo llega a juicio, pedirán revisar el tema del abogado Frank Pérez. También destacaron que posiblemente el Vicentillo sea llamado a testificar durante el juicio de su padre. Y en México, el ex líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, rindió protesta y se declaró inocente de los cargos que le imputó la Fiscalía General de la República. Además, la Fiscalía ejecutó una segunda orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado. El próximo domingo se resolverá si el juez dicta o no auto de formal prisión. Y nuevamente en Michoacán, otra explosión provocada por una mina asesinó a 2 soldados en Buenavista. Los hechos ocurrieron en el poblado Paredes del Ahogado, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa realizaban recorridos de vigilancia. Esta es la segunda explosión de una mina en menos de una semana. La primera, como recordarán, ocurrió en Cotija, donde 2 militares murieron y 5 más resultaron lesionados. Y las autoridades no han detenido el uso de minas terrestres por parte del crimen organizado. No es algo nuevo. Desde 2021 fueron asegurados los primeros explosivos. Estas fueron las primeras minas terrestres colocadas por criminales en brechas del municipio de Tepalcatepec, Michoacán. Fueron aseguradas a mediados del 2021 por integrantes de grupos de autodefensas y funcionaban con un mecanismo muy rudimentario. Eran confeccionadas con tubos metálicos o de plástico galvanizadas, repletas de pólvora, que al estallar lanzaban esquirlas. El detonador funcionaba mediante un alambre
que al mínimo contacto explotaba. Con el paso de los años, los cárteles se capacitaron para fabricar explosivos terrestres más potentes y mortales. Además de civiles, elementos del ejército están entre las víctimas. Esta mina terrestre estalló en enero en Santa María del Oro, Jalisco, y un militar perdió la vida. En marzo hubo otro atentado contra militares, pero en Cualcomán, Michoacán, 4 perdieron la vida. Y en Tlajomulco de Zúñiga, varias minas mataron a 6 policías ministeriales que buscaban restos de desaparecidos en un predio. El más reciente incidente fue una detonación el 16 de diciembre que provocó la muerte de 2 soldados y hirió a 5 en la zona rural de Cotija, Michoacán. En el sexenio anterior, hasta agosto del 2023, la Secretaría de la Defensa reveló que había asegurado 2.803 artefactos explosivos artesanales en 22 entidades. Y aquellos que estallaron hirieron a 24 militares, 10 guardias nacionales, 31 policías y 12 civiles. Para Milenio Noticias, Jorge Martínez. En Guanajuato, las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad por el asesinato de 6 policías. Ayer, durante el ataque en Jerécuaro, un hombre y su hijo resultaron heridos. Lamentablemente, el padre murió, mientras que el menor se encuentra en el hospital. La gobernadora Livia Denis llamó héroes a los policías asesinados y reconoció que los criminales están mejor armados que los elementos de seguridad. Sin duda, esto es una consecuencia de la labor que estamos haciendo, a no quedarnos de brazos cruzados, a ser una corporación activa. Nosotros tenemos que darle a los elementos pues todas las condiciones para que combatan al crimen, pero también yo quiero decir pues que es una guerra que enfrentamos en desigual, o sea, es decir, fueron atacados con armas largas, automáticas, cuando nosotros no tenemos permisos para portar esas armas como corporación. Ayer le informé sobre la toma de protesta y huida del perredista Pedro Hernández de la Paz, alcalde de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México. Hoy el coordinador del PRD en el Estado de México, Omar Ortega, pidió que se esclarezcan los hechos. De acuerdo a la información oficial, tiene una orden de aprehensión por el delito de secuestro. Su esposa, María del Rosario Matías, quien era la presidenta municipal de la misma demarcación, también se encuentra prófuga de la justicia. Ambos son buscados como parte del operativo Enjambre y como le presentamos las imágenes y la información ayer, los mismos pobladores defendieron al alcalde y a su esposa. Sobre el asesinato del alcalde de Tancanwitz, Jesús Franco, en San Luis Potosí, Manuel alias El Kipi quedó en libertad por falta de pruebas. Su hermano, identificado como José Guadalupe, Pepe Lupe, quien también fue alcalde de Tancanwitz, sigue detenido y será presentado ante un juez de control. Ayer, durante un cateo a su vivienda, fueron aseguradas armas de fuego y un leopardo. Y hoy los miembros del Cabildo de Tancanwitz en San Luis Potosí designarían a un nuevo presidente municipal. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo, la reunión será retomada mañana. Las dos opciones hasta el momento son Olga Luna Flores, de Movimiento Ciudadano, y Gloria Felipe Avitud, de Morena. Óscar Valderas, ¿cómo estás, querido Óscar? Buenas noches. Bien, buenas noches, buenas noches. Oye, vamos cerrando el año. Sí. Un año de violencia, de inseguridad, sí, de cambio de gobierno. Estamos ahorita con esta información del día de hoy, de este paso que da el crimen organizado en Sinaloa, en donde atacan al equipo de Omar García Harfuch, matan a uno de sus policías, mientras él se encontraba allá. En fin, una situación complicada. ¿Cuál es el análisis que tienes, Óscar? Mira, parafraseando al juez Giovanni Falcone, este gran hombre que peleó con la mafia italiana, sí, la arrogancia del crimen organizado es del tamaño de la inoperancia del Estado. Y yo creo que hemos visto cómo el crimen organizado se ha vuelto cada vez más soberbio,
le ha tomado incluso el pulso a algunas autoridades. El culiacanazo les demostró una forma muy eficaz de doblar a ciertos gobernadores, ciertos alcaldes. ¿Me detienes a alguien? Bueno, saco mi base social, te armo un relajo en la calle, te bloqueo las vialidades, amenazo con atacar población civil y entonces obligo que no hagas ninguna acción. Creo que hemos visto gran parte de eso a lo largo del año y yo además dividiría en dos momentos la violencia que vivimos en 2024. Sí. Por uno, la violencia asociada al proceso electoral, que nos dejó los números de una elección la más sangrienta en la historia moderna de México, con casos terribles como el de Gisela Gaitán en Celaya, el caso del alcalde en Coyuca de Benítez, que lo vimos en un video siendo asesinado tremendo, ¿no? por la espalda. Evento. Sí, exacto. Ajá. A pesar de que tenía seguridad, no solamente de militares, sino de personal federal. Vimos también, por ejemplo, el caso de esta alcaldesa, me parece que era el caso de Cotija, que fue asesinada horas después de que había concluido el proceso electoral. El eslogan es "Tiempo de Mujeres", celebraba, y a una mujer política fue asesinada. Y claro, el crimen organizado se movió también en las elecciones porque en muchos municipios, en muchos estados, cambió el partido político y eso obligó al crimen a renovar los pactos de impunidad que tenía con nuevas autoridades. O los recién llegados. Exacto. También en Guerrero. Exactamente. Chilpancingo, que... Exacto, que en el caso, por ejemplo, del alcalde Alejandro Arcos, pues vimos que a los 6 días fue asesinado y de una manera brutal. Su cabeza fue dejada en el toldo de una camioneta, algo que no habíamos visto, porque por lo general los presidentes municipales asesinados correspondían a municipios pequeños en importancia, digamos, político-presupuestaria, pero grande para el crimen organizado. No habíamos visto el alcalde de una capital de un estado. Sí. ¿No? Y luego tenemos la segunda parte, digamos, el segundo semestre, que está marcado por el 25 de julio. La traición de Joaquín Guzmán López a Ismael El Mayo Zambada y cómo en los días siguientes se intenta crear una especie de negociación que no se logra y a las semanas se llama, lo que hoy, a casi 100 días o 100 días y pico, denominamos la guerra en Sinaloa, que ha sido la que ha mantenido la atención en este segundo semestre de todos los mexicanos. Es esta soberbia del crimen organizado, esta inoperancia del Estado como tal, y también el cinismo y la soberbia, pues, de autoridades que han permitido este crecimiento o que bien ya llegan impulsados por el propio crimen organizado y que tiene que ver con estos asesinatos y esta violencia que se ha recrudecido elección tras elección, Oscar. Y los pactos además están muy claros. Muchos gobernadores llegan al cargo diciendo, yo me voy a hacer cargo únicamente de los delitos del fuero común, ¿no? De los del fuero federal, de narcotráfico, tráfico de migrantes, tráfico de armas, de esos no, porque de eso se encarga la federación. Por eso también vimos el jalón de orejas que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum a los gobernadores cuando les dijo en Acapulco, Guerrero, la seguridad también es cosa de ustedes, ¿eh? Ustedes no pueden exentarse de la tarea de buscar la paz para los ciudadanos. Una cosa que durante mucho tiempo los gobernadores completamente evadieron su responsabilidad, o muchas veces en colusión, porque hubo muchos casos en los cuales los gobernadores permitían que los grupos del crimen organizado fueran los policías alternos, que eran quienes regulaban que no hubiera rateros, que no hubiera que no hubiera asaltos en casa habitación, que no hubiera asalto de transporte, que no hubiera violación. De eso se encargaba el cártel. Y entonces, a cambio de esa doble función como policías estatales o municipales, se les permitía que hicieran todo lo que quisieran. Ahí hay una responsabilidad cómplice que vimos lamentablemente también a lo largo de todo el año. ¿Qué viene, Oscar? ¿Qué sigue? Porque pues estamos viendo esta complicidad de autoridades. Vemos a un partido en el poder que tiene ya prácticamente dominado los 3 poderes de la Unión, con la mayoría calificada en el Congreso, con la presidencia, con la mayoría de los estados que ha ido ganando, pero que no se ha resuelto o no nos hemos platicado, no se ha revelado la colusión de las autoridades. Y entonces viene un momento muy interesante porque en el arranque de esta administración, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lleva a cabo este operativo Enjambre, en donde estamos viendo ya la detención
de policías y policías que pertenecen a gobiernos morenistas. Yo creo que eso va a ser el gran reto. Cómo poder continuar con la tarea de seguridad atacando a quienes encubren al crimen organizado, que es el apoyo institucional, sin tener que romper con la disciplina del partido. Va a ser muy complicado. Fíjate, yo recuerdo el caso de La Laguna, por ejemplo, en los años 2010, 2011, 2009, cuando era terrible la violencia en esa zona en Coahuila, en Torreón, por ejemplo. Había una desconexión completa porque había un presidente panista, que era Felipe Calderón, con un gobernador priista que era Humberto Moreira, que no se entendían. ¿Tú te acordarás que siempre han tenido una pésima relación? Cuando cambia el gobierno estatal y Rubén Moreira, el hermano, se queda, pero también cambia el gobierno federal y ahora hay un presidente priista con un gobernador priista, se destraban muchas cosas y Coahuila comienza a resurgir y hoy Torreón es una de las ciudades más seguras con un modelo de seguridad muy interesante. Hay varios modelos, varios análisis que te hablan de cómo la pluralidad democrática le hace daño a la seguridad pública. Cuando tienes un presidente de un color y un gobernador de otro y un alcalde de otro... No trabajan en conjunto. Exacto. No hay incentivos para que le vaya bien al otro. Pero ahora que tenemos una presidenta de Morena, con muchos gobernadores de Morena, con ciertamente muchos alcaldes de Morena, hay una mejor probabilidad de que el propio presidente municipal tenga línea directa incluso con el secretario de Seguridad, con Omar García Harfuch, que se le preste mayor atención a la seguridad de algunos municipios que son clave para la estrategia de seguridad. Claro, eso evidentemente en el mundo ideal debería pasar en pluralidad democrática, pero en México a veces cuando hay un solo color en una sola región, tiene mucho que ver con el éxito de la seguridad. Me parece que ese va a ser el gran reto. ¿Cómo enfrentamos o cómo enfrenta el gobierno la seguridad apoyando a los gobiernos de Morena y al mismo tiempo reconociendo que son los propios partidos, los propios gobiernos emanados de ese partido los que tienen responsabilidad en el crimen? ¿Cuántas investigaciones periodísticas no se han hecho o revelaciones o columnas de opinión en donde se señalan a los gobernadores y decir cómo es posible que pueda ser el candidato y cómo es posible que ahora ya llegó, ¿no? Independientemente de los colores partidistas, pero ha sucedido a lo largo de muchos años y de muchas décadas y en esta ocasión no ha sido la excepción y uno empieza a ver a los distintos gobernadores y... No, es impresentables en muchas ocasiones. Es el reto mayor para la administración de Claudia Sheinbaum, ¿no? El tema de la seguridad. El tema, sin duda, es el tema, fíjate, es muy interesante. En las encuestas uno observa una alta popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, reprobada en temas de seguridad. Ahí cuando le preguntas si baja por abajo de los 50 puntos la medición, pero cuando preguntas quién es el secretario de Estado que más le está gustando a la gente, es el de seguridad, es Omar García Harfuch. Y uno además se palpa en redes sociales. Un secretario de Estado, que a veces son medio relevantes o a veces no muy queridos, cuando tú comparas las respuestas y ves lo que recibe Omar García Harfuch, hay un contraste. Entonces, me parece que para el siguiente año podemos esperar que la seguridad siga siendo el tema prioritario, el tema protagónico de la presidenta y por ende de su gabinete. Y ahora sí, con una Secretaría de Seguridad Pública que ya no tiene pretexto para fallar, porque ya le dio el Congreso de manera unánime, lo cual no pasa tampoco, no es común en estos tiempos, la modificación del artículo 21 constitucional, que le da facultades ya de investigación y de inteligencia criminal, coordinándose con la Guardia Nacional, ya como la quería Andrés Manuel López Obrador, una comandancia más de la Defensa Nacional. Es decir, todo se les ha dado, todo. Los votos, el plan C, los cambios constitucionales, el aumento del presupuesto de guerra, que es enorme, la ampliación del catálogo de delitos que ahora meritan prisión preventiva oficiosa, que es el sueño de los regímenes más totalitarios, también se le dio a Morena. Vaya, no se le ha escatimado nada. Por lo mismo, el siguiente año no pueden fallar en esta tarea. Con eso nos quedamos, querido Oscar. Muchísimas gracias y nos vemos pues el próximo año. El próximo año. Ojalá no nos convoque nada de urgencia, pero si es así, estaremos atentos. Si no, aunque sea por Zoom, donde andes. Donde andemos, exacto. Gracias, querido Gracias, Oscar. Eli. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y volvemos. Se cumplen más de 15 horas de que trabajadores sindicalizados de Ecatepec, en el Estado de México, mantienen bloqueo por incumplimiento de pagos por parte de las autoridades.
Fue un día de caos en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! Muchos de los 1.6 millones de habitantes se vieron afectados por alguno de los bloqueos que trabajadores municipales hicieron en vialidades principales, todo por varios adeudos del municipio. Entre las zonas afectadas están la Vía Morelos, la Avenida Central, la R1 y la López Portillo. En la Vía Morelos, la desesperación de la gente por retrasos o por no poder llegar a sus destinos provocó brotes de violencia. Los ciudadanos afectados se cuestionaban quién se haría responsable de las afectaciones que esto les causó. Pues sí afecta porque tenemos que trabajar, ir al trabajo temprano, venir y pues, la verdad luego no llegamos y luego pues, nos afecta. ¿Por qué? Porque nos descuentan el sueldo y todo eso, pero pues ni modo, ¿qué podemos hacer? Pues imagínate, vengo del R1, está cerrado igual el R1, el Unitec está cerrado también, aquí también está cerrado, igual es Tultitlán, hasta la bandera por una vacuna de mi hija. Es un caos, pero ¿qué haces? Si quieres llegar tienes que caminar. Sin embargo, los manifestantes señalaron que sus demandas son justas. Soy compañero del Departamento de Alumbrado Público. Una disculpa ante todo a la ciudadanía, ¿no? Pero desgraciadamente es la única manera que nos pueden voltear a ver. Le pedimos a la gobernadora que voltee a ver a Ecatepec. Estamos cansados, compadre. Mis compañeros no les ha dado ni siquiera su quincena y ya no tienen para transportarse a su trabajo. Señora, ¿dónde le pegó la piedra? Esta necesidad de hacer todo esto por culpa de él. ¿Dónde le pegó la piedra, señora? La pierna. ¿Está doliendo mucho? Sí, porque soy diabética. Una comisión de trabajadores se trasladó hasta el Palacio de Gobierno para pedir audiencia con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Pero tras 9 horas y media de bloqueo, no había solución. Telediario Estado de México. Y vamos con nuestros compañeros Manolo Hernández, Fernando Cruz, Jorge Becerril y Arely Lorenzana, quienes están desplegados en los distintos bloqueos para ver cómo se encuentra la situación. Manolo, muy buenas noches. Elisa, muy buena noche. Nosotros nos encontramos en la carretera federal México-Pachuca, en lo que se conoce como la Y de Ecatepec. En este punto donde confluye justamente esta vialidad y da paso para agarrar la avenida Vía Morelos, continúa el bloqueo. Los trabajadores que se encuentran en este punto pues ya han puesto fogatas para aminorar un poco el frío que se siente esta noche. Como podemos ver en las imágenes de mi compañero Mario Martínez, pues algunos más ya han buscado pues algunos cartones o algo para poder recostarse un poco, ya que pues tienen planeado quedarse durante toda la noche en este punto para así presionar a las autoridades municipales y estatales para que se les haga el pago correspondiente. Al momento pues continúan sin dejar pasar ningún tipo de vehículo. Esto ha ocasionado diversas afectaciones pues para quien trabaja o tiene que circular o vive por esta zona. Tenemos al menos una decena de trailers que se encuentran varados. Los conductores nos han señalado que este bloqueo y este retraso pues no solamente implica una pérdida económica para ellos que llega hasta los 5,000 pesos por cada día, sino también en cuestiones de logística, ya que ahora tendrán que sacrificar sus días de descanso para con esto, poder hacer las entregas que se tenían programadas en tiempo y forma para esta semana. Ya les han traído también algunas cobijas, ya tienen por ahí algunas casas de campaña que instalarán en los próximos minutos para pasar la noche, ya que hasta el momento no se tiene ningún tipo de acuerdo con la autoridad local ni con la autoridad estatal. Elisa. Seguimos pendientes, Manolo, muchas gracias. Fernando Cruz, te escuchamos, Fer.
Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues me encuentro ubicado en Avenida Nacional, en el perímetro de venta de Carpio, aquí en el municipio de Ecatepec de Morelos. Así es que ya lo mencionabas, las horas se siguen sumando, las afectaciones también se siguen sumando. ¿Qué es lo que ha pasado, al menos en el punto donde nos encontramos ubicados y estamos transmitiendo completamente en vivo? Pues bueno, ya se están alistando precisamente estos trabajadores para poder velar, para poder pasar la noche, y es que ya se les dio la indicación de pernoctar. Las únicas que se han retirado han sido las mujeres trabajadoras del ayuntamiento sindicalizadas, y se han quedado únicamente los hombres de trabajadores del ayuntamiento. Lo podemos ver en las imágenes, están pues tratando de fortalecer esta fogata que han iniciado hace unos momentos para poder mitigar un poco el frío. Continúan las afectaciones, suspendido el servicio del Mexibus línea 1 que corre precisamente de Central de Abastos hasta el perímetro de Ojo de Agua, ya en el perímetro de Tecámac, también en el Estado de México, y que va también precisamente hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Únicamente se les permite el paso a las motocicletas, y podemos ver a las personas cómo continúan caminando precisamente para poder llegar a sus lugares de destino. Se suman todavía estas personas. Ya es mayor el número de personas que están transitando a pie precisamente por esta importantísima arteria vial que conecta el municipio de Ecatepec con el municipio de Tecámac. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de esta situación porque, al menos en este punto, se quedan a pernoctar. Es decir, toda la noche se van a quedar en este bloqueo impidiendo el paso vehicular. Gracias, Fer. Sí, estamos pendientes. Y Jorge Becerril, ¿qué sucede en el punto en el que te encuentras? ¿Cómo estás, Elisa Lanís? Gracias, buenas noches. Es Río de los Remedios y León de los Aldama. Son 15 horas de cierre, la gente está desesperada, no puede llegar a Las Vegas Jalostoc como quisiera, y hay una fila kilométrica de tractocamiones, de gente que trabaja en estos transportes de carga y que lleva y trae mercancías, toneladas y toneladas. En la lente de Edgar Santos vemos piedras y vemos a los choferes que están desesperados y que quieren cruzar un vehículo de 18 ruedas de más de 50 toneladas de peso. El camellón lo quieren cruzar, está a desnivel, y esto podría incluso ocasionar que se volcara. La gente está desesperada, 14 horas totalmente detenidos, y obviamente los manifestantes exigen su dinero y no se van a retirar hasta que no les paguen. Ya están desesperados. ¿Cuántas horas los choferes de los tractocamiones? No, pues como 14, 15 horas. ¿Qué van a hacer? Veo que quieren hacer una maniobra. No, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues esperar hasta que decidan. No podemos hacer nada. ¿Ya avisaron a sus empresas? Ya están enterados. De aquí nos tienen sin comer y sin nada, pero ¿qué hacemos? Gracias por tus palabras. ¿Su nombre? Israel. Gracias, Israel. Gracias. Pues Elisa Lanís, sin comer, sin poder ir a un baño, y pues haciendo estas maniobras que son peligrosas. El reporte que tenemos desde esta zona de Río de los Remedios. Gracias por el mismo, Jorge. Y Arely Lorenzana, tú te encuentras en otro punto. Buenas noches. Gracias, Elisa. Muy buenas noches. Estamos ubicados sobre la avenida José López Portillo, exactamente a la altura de la estación del Mexibus del DIF. Que estamos viendo las imágenes de Guillermo Perea. Ya suman más de 13 horas desde que dio inicio este bloqueo por parte de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México. Ya sabemos que ellos están exigiendo que se les otorgue los pagos que se les adeudan. También ya se les está juntando, aparte de su pago quincenal, con el aguinaldo que les debería de caer, la caja de ahorro y también los vales de despensa. Hasta este momento lo que tenemos confirmado es que ellos van a permanecer en este punto durante toda la noche bloqueando, impidiendo el paso a los automovilistas que se quedaron varados sobre la avenida José López Portillo hasta que no obtengan una respuesta certera acerca de qué va a pasar con sus pagos durante las siguientes horas. Ya ellos están colocando algunos lazos con algunas cartulinas y algunas lonas, así como llantas, para seguir pues impidiendo el paso a las personas que están en este punto. Sin embargo, también ya están realizando el pase de lista para saber qué personas van a continuar en este punto durante toda la noche. También sabíamos que las mujeres que forman parte de este sindicato van a irse a descansar a sus casas y los que van a continuar bloqueando son los hombres. Por eso se está llevando a cabo este último pase de lista, en el que por supuesto mañana desde muy temprano van a continuar estos cortes a la circulación en distintos puntos de Ecatepec de Morelos.
Bueno, vamos a estar muy atentos de este ya larguísimo paro, el bloqueo y el llamado que hacen a las autoridades para que lo resuelvan lo antes posible. Por lo pronto, se quedarán toda la noche en esta fría noche. Muchísimas gracias por el reporte, Manolo, Fernando, Jorge, Areli. Buenas noches. Gracias, Elisa. Buenas noches. Seguimos pendientes. Buenas noches. Excelente noche. Una pausa y volvemos. En la mañanera de Claudia Sheinbaum denunciaron actos de corrupción en el Infonavit. El director general del Infonavit, Octavio Romero, reveló una red de corrupción integrada por trabajadores del instituto, notarios, despachos y peritos valuadores, la cual otorgó múltiples créditos sobre una misma vivienda. Señaló que se otorgaron 12,000 créditos para 1,400 viviendas y que cada una de ellas se vendió hasta 4 veces en un mismo año, y es la revisión que llevan hasta el día de hoy en 21 entidades del país. Todo lo anterior sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1.200 millones de pesos. Otros casos incluyen a la empresa Telra Realty, que diseñaría una plataforma para administrar soluciones de vivienda y se le dieron 100 millones de pesos, pero nunca se entregó el servicio. Y lo peor es que en vez de penalizarla, el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por 5,000 millones de pesos. Romero agregó que la empresa estaba conformada por 5 socios. De ellos, 2 devolvieron 2 millones de pesos al notar la irregularidad, pero el resto se negó. Otros casos son el de la Línea 3, creada para financiar a constructores de vivienda, pero se identificaron 22 proyectos que no han sido concluidos y presentan una deuda al Infonavit de 575 millones de pesos. Además, hay 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos. Y funcionarios contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo del MAPFRE Tepeyac por 550 millones de pesos para derechohabientes con crédito, pese a que esto lo cubre el instituto por ley. Los actos de corrupción ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que hubo 2 directores del Infonavit, Alejandro Murat, quien después fue gobernador de Oaxaca y ahora es senador de Morena, y David Penchina. Durante la mañanera se cuestionó si habría sanciones para los responsables, pero la presidenta señaló que para eso es la reforma al Infonavit y que con los cambios se evitarán futuros actos de corrupción. ¿Habrá acciones legales en contra de esos exdirectores del 2000? El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría, que haya transparencia y controles, y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados, porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. El exdirector del Infonavit, Carlos Martínez, dijo que los casos fueron denunciados y combatidos, mostró su apoyo a la presidenta y al director del instituto y dijo que sobre el caso Telra se recuperaron 2 millones de pesos, pero en otros casos los intereses de algunos representantes desvirtuaron el curso de las cosas y también defendió la reforma al Infonavit. Esto surgió luego de los señalamientos al gobierno federal de que se le quiere dar carta abierta al Infonavit para disponer de los ahorros de las subcuentas de los trabajadores. Y aunque la reforma ya fue avalada en el Senado, falta que pase por la Cámara de Diputados. Milenio Noticias. Bueno,
bueno, ya se dijo en la mañanera lo que se había revelado hace muchos años también por colegas periodistas y lo que también había denunciado el propio exdirector, y lo vimos ahorita en la pieza, el exdirector de Infonavit. Sin embargo, pues tampoco se hizo más en relación a quienes podrían estar involucrados. Es más, el propio López Obrador pues la llevó siempre muy bien con Alejandro Murat. Después Alejandro se integra a las filas de la llamada 4T, hoy es senador por Morena. En fin, y temas interesantes, además dicen que la política fondo es forma. Quien hace la pregunta sobre si se van a tomar cartas en el asunto o no de los responsables es este hombre conocido como Lord Molécula, que acude a las mañaneras y es identificado por la propia 4T. Ahí la presidenta no mencionó mayor nombre y continuó con la exposición y con los datos que estuvieron dando. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Higinio Robles, buenas noches, querido Higinio. Pues información importante, se cierra el círculo para Checo Pérez, un momento de vida importante. Querida Elisa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buena noche a ti, a todo el auditorio. Sí, efectivamente, una noticia desafortunada, ¿no? Porque nos habíamos acostumbrado ya a ver a Checo Pérez como un piloto protagonista en la Fórmula 1, sobre todo porque estas últimas 4 temporadas que estuvo con Red Bull, realmente vimos los mejores momentos de Checo, ¿no? Cierra una etapa de 14 años estando en el máximo circuito, ¿no? En el Gran Circo, como se le conoce. El piloto mexicano finalizaba contrato con Red Bull el próximo año, en 2025. De hecho, hace un par de semanas todavía por ahí decía que él iba a continuar. Hoy se anuncia que no, que Red Bull rescinde el contrato de Checo Pérez de mutuo acuerdo. Y la verdad es que es un volado al aire qué es lo que va a pasar con Checo Pérez, ¿no? Porque realmente para la próxima temporada no tiene un asiento asegurado, entonces prácticamente se habla de que se va a tomar un año sabático, pero también regresar para el 2026 a la Fórmula 1 va a ser muy complicado. Sí. Deja buenos números, sí, con Red Bull, y deja, me parece, un buen legado de estos 14 años, ¿no? Vamos a ver, porque realmente es muy complicado que él vuelva a estar o regresar a una escudería de ese tamaño, ¿no? Tú conoces muy bien lo que es esta escudería austriaca que había sido protagonista. Esta última temporada no fue buena para Red Bull, pese a que Max Verstappen gana el campeonato de pilotos, el campeonato de constructores no lo logran obtener y Checo termina en el 8º puesto. Las expectativas eran muy grandes porque hay que recordar que la temporada pasada él acaba con un subcampeonato y en el 2021 él es pieza fundamental para que Verstappen logre su primer título en la Fórmula 1. Sin embargo, realmente este año fue muy malo para Checo, como lo fue también para Red Bull, ¿no? Oye, y bueno, se despide también su coequipero, ¿no? Este pilotazo, Max Verstappen, ¿no? Manda un tuit y bueno, ha sido un absoluto placer conducir a tu lado, ¿no? Grande Verstappen. Sí, lo que ahí dice, ¿no? Hemos pasado momentos increíbles juntos que siempre recordaré. Gracias, Checo, sobre todo este del 2021, cuando le ayuda a ganar ese primer título en una carrera en la que Checo frena increíblemente a Lewis Hamilton. Así es. Vamos a ver, la relación entre ellos no era buena, pero pues vamos a ver qué es el futuro de Checo, qué es lo que viene. Fue muy emocionante cuando anunciaron que iba a estar en Red Bull, ¿no? Sabíamos que venían momentos muy buenos para Checo. Desgraciadamente, pues no cerró como hubiéramos querido, pero en el recuento final, pues deja un gran legado. Gracias, Checo Pérez. Claro que sí. Gracias, querido Higinio. Buenas noches, Eli. Buenas noches. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio. Buenas noches.